Bien amigos, pues en este vídeo vamos a continuar con el tema de la base de datos de artículos y lo que vamos es a crear un sistema de altas, bajas, consultas y modificaciones. Lo primero que recordemos es que teníamos aquí el formulario, la tabla la he quitado que no se vea el ID, he creado unos cuantos artículos. Estos artículos he creado de una forma muy sencilla, como en la tabla le definimos que podíamos introducir artículos en cascada, podemos introducir nuevos artículos, disco SSD de 128 gigas, darle a 35 euros, 45 y 55 euros. Con eso ya ese nuevo disco, ese nuevo registro ya está metido ahí. Este botón es uno de los primeros que haremos. De momento no tiene ningún código, pero ahí habrá botones para hacer las altas, las bajas, consultas y modificaciones. Y para ello lo haremos todo mediante un formulario al que pasaremos la ID del registro. Entonces para ello vamos a crear el formulario, una nueva ventana. Esta ventana comenzamos haciéndola artículo, que sea artículo 1. Lo grabamos y a continuación la forma más sencilla de colocar los campos dentro del formulario es arrastrándolos desde el análisis. Ya se ve que como el ID es un campo que no es editable, pues ya me sale en formato de solo vista. Vamos a ver cómo funciona este formulario. Bien, aquí lo tenemos funcionando. ¿Qué ocurre? Pues que no vemos nada. ¿Por qué? Porque la base de datos no le hemos pasado ningún ID, ni siquiera hasta el parámetro, pero es que no sabe qué registro exhibir, con lo cual no exhibe ningún registro. Vamos a poner el código. Como le vamos a pasar una ID, la ID del registro, entonces aquí lo primero que vamos a pasar es el parámetro. Para que recoja ese ID es el parámetro de NID reg is int. Muy bien, aquí tenemos un tema, y es que como los IDs habíamos dicho que eran de 8 bits para permitir que en un momento dado la base se pudiese replicar en otra base de datos de otra sede, es importante colocar que los IDs son enteros de 8 bits. Hay que ponerle que el ID tal, ID1 es entero de 8 bits, es 8 bits INT. WinDev tiene un pequeño bug, que si yo aquí le pongo is 8 bits INT, me hace esta cosa tan rara. Entonces tengo que hacerme control Z, venirme aquí y escribirlo o traérmelo desde la línea siguiente. Es un pequeño bug que supongo que en versiones siguientes continuarán, continuarán depurando y lo arreglarán. Bien, ya tenemos la ID, que es un entero de 8 bits, es importante entender esto, y lo que tenemos que hacer dentro del apartado es buscar ese registro y exhibirlo en pantalla. Podemos hacer dos cosas a la hora de llamar, bueno, podemos hacer varias, pero a la hora de llamar a este formulario podemos hacer que no pasarle ningún parámetro y que lo coja por defecto, el 0. Ya veremos qué querrá decir. Bien, en función del parámetro GNIDReg vamos a hacer diferentes cosas, o sea que vamos a poner un switch GNIDReg. En el caso de que es 0,
que es caso de que le he pasado un 0 o caso de que no le haya pasado ningún parámetro y entonces coge por defecto el parámetro, el valor que le he definido en la función, lo que tengo que hacer es limpiar el registro. En caso que sea mayor que 0, lo que voy a hacer es, voy a buscarlo. If hreadd seek first de fadd de el campo id, el GNID, que me lo exhibiese. Pero en el caso que no exista, if not, ¿qué voy a hacer? Pues si no existe, porque le he pasado un valor muy alto, porque le he pasado una ID de un registro que se borró en su momento, por cualquier cosa, lo que voy a hacer es resetear el buffer del registro. Y en principio ya estaría. ¿Le paso un 0 o no le paso nada? ¿Un registro nuevo? ¿O le paso un número mayor que 0? Y si existe, lo va a leer. Si no existe, me lo va a resetear. Pero aprovechando esto, podría hacer que incluso que si el valor que le paso es -1, que me lea el primer registro, hreadd first de la base de artículos, es decir, el primer artículo. Y en el caso que le pase, por ejemplo, un 9, un -9, pues que me lea el último. Y una vez que me ha hecho esto, o me ha limpiado el registro, o me ha leído un registro que le he pasado, lo que tengo que hacer es exhibirlo en pantalla. WinDev tiene una función muy potente, que es la de File to Screen. File to Screen. Que básicamente me lleva todo lo que hay en el buffer del registro a la pantalla. La forma en que trabaja WinDev con los registros hay que entenderla. Es el disco, el HD, hard disk, para que no. Luego tiene un buffer en memoria y luego tiene el display en pantalla. Las funciones de HDisco o buffer son las funciones hreadd y las funciones de display desde memoria, el buffer en memoria al display en pantallas, el file to screen. Básicamente para que se entienda. Ahora esto lo borro porque esto no es lo que queremos. Bien, pues vamos a ver si funciona. Si yo le paso el valor 1, acordemos que el registro 1 era el ratón, pues aquí me aparece ratón óptico y el ID es 1. Si yo lo ejecuto y en vez de un 1 le paso un 3, pues es el teclado PS2. Bien, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones de formulario para que sea un poco más útil. Primero, le vamos a poner un par de botones. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí. Bien, esto nos está diciendo que este formulario, al no tener ningún ancho y ser resizable, que se puede redimensionar, pues que no tiene sentido que no haya ningún anchor. Tiene que haber algún registro con anchos, algún campo, algún control con anchos. Entonces, bueno, yo tengo aquí los controles que habitualmente utilizo. Pues aquí me he creado un formulario donde tengo diferentes controles. Por ejemplo, sería interesante poner un botón de aceptar
y un botón de cancelar. Los copio y los pego aquí. En el momento que los copiado y los pegado, como ya tienen anchos, estos generalmente van a la parte inferior derecha del formulario. Y si yo redimensiono el formulario, se irán siempre ahí. Cojo esto, lo pongo aquí, o así. Siempre van a estar en esa parte. Bueno, pues los dejo ahí. Ya está. También. ¿Qué código tiene estos botones? Pues el código que tiene es un código que es habitual, que es, en el caso que haya alguna modificación en la pantalla, pues hago lo inverso del file to screen, es decir, del screen al file, pero no al file. Esto no escribe realmente en el disco, sino que lo envía al buffer de memoria, al que habíamos hablado. Hay tres procesos: es el disco como tal, disco, ya sea un disco duro mecánico o un disco SSD, pues el disco a el buffer de memoria y el buffer de memoria a la información que nosotros vemos, la que está en los campos. Si nosotros modificamos cualquier cosa que esté en el campo en la pantalla, pero no lo ponemos en el buffer y luego le decimos al buffer que lo escriba en el disco, no va a aparecer escrito en la base de datos. Entonces lo primero que hacemos es screen to file, desde pantalla al fichero, al buffer de memoria. A continuación hacemos un hsave. Este hsave graba el registro, tanto si es un registro que está ya creado en la base de datos como si es nuevo. Y a continuación puedo devolver dentro de my window returned value el ID. Esto es muy útil, es decir, yo devuelvo la ID de ese registro que estoy modificando o que he creado nuevo. Esto en lenguaje de programación, en otros lenguajes de programación como Visual Basic, había que volver a investigar la ID del registro que habíamos creado de nuevo en la base de datos. Con Windows pues mucho más rápido. En el momento que yo lo grabo en la base de datos, se modifica dentro del buffer de memoria, dentro del FART1, y ahí me aparece el nuevo valor, que no estará en pantalla, estará dentro del buffer de memoria. Y a continuación cierro el formulario. Esto me va a hacer dos cosas. Si he modificado algo en el formulario, me lo va a escribir, pero si no lo he modificado, no va a hacer nada y me va a cerrar el formulario. Caso de cancelar. Pues el caso de cancelar es, si veo que se ha modificado el formulario, pregunto, atención, ¿ha habido cambios? ¿Realmente desea abandonarlos? Si me dice que sí, pues sigo, el value de retorno es lo vacío y cierro el formulario. Y si me dice que no, pues a continuación sigo estando en el formulario. Hay una cosa que se me había pasado, y es que aquí dentro del código, el my window returned value, ya valdría la pena inicializarlo como vacío. Bien, pues este es el formulario. En principio, el código que hemos hecho es leer el registro y a continuación yo hago las modificaciones en pantalla y lo grabo o cancelo. Grabar o cancelar. Veamos cómo funciona. El 3.
Pues ahora aquí teclado PS2, bueno, voy a cambiar el precio. En vez de 4,95 voy a decirle que es todo 7 euros, 8 y 9. Le digo aceptar. Y ya me ha cambiado los precios de este artículo. ¿Cómo se hace, cómo se utiliza un poco más en la vida real este formulario? Pues tenemos que ligarlo con este botón, con este formulario, y ponerle un botón de edición del código del registro. Vamos a ver, para ello vamos a los controles, cogemos este botón y este botón, que nos va a interesar los dos. Con el control los copio los dos, copy, y los pegamos aquí. A este lo había puesto a modo de prueba, los quito y digo ver y nuevo, o al revés, nuevo y ver. Vamos a ver qué va a hacer el botón ver. Vamos a quitar este código. ¿Y qué tiene que hacer? Pues si yo tengo un registro en pantalla, dentro de la lista, y lo tengo seleccionado, si lo quiero ver, me tiene que desplegar ese registro en el formulario, el que tiene esa ID. Entonces, ¿cómo voy a leer la ID? Pues primero me creo una variable en la ID y con esto yo juego. La ID que lo voy a necesitar, y en el in que me va a dar el número de línea table de la tabla de artículos. Y miro, if en el in es mayor que 0, then. En el caso que tenga una línea seleccionada, hago leo el ID y a continuación hago open win artículo con el ID. Vamos a ver cómo funciona. Monitor VGA, le digo ver. Aquí lo tengo, monitor VGA 18, perdón. Monitor VGA 17 pulgadas, 85 euros, 95 euros, 105. Digo aceptar, no me hace nada. Yo luego entro aquí, no he modificado nada, digo cancelar, no me hace nada. O sea, yo puedo querer simplemente consultarlo. Es más, como el botón cancelar está asociado al escape, si aprieto el escape, me sale del registro. Si yo cojo aquí el monitor de 19 pulgadas, le pongo 19 pulgadas, pero también con HDMI, digo, ahora tienen HDMI también. Y mira, al mismo precio. Le digo, si dijese cancelar, atención, ¿han habido cambios? ¿Desea abandonarlos? Digo, no. Digo, aceptar. ¿Qué ha pasado? Que ahora yo si accedo aquí, el monitor de 19 pulgadas, HDMI, se ha cambiado el registro. Aquí en pantalla yo sigo viendo esto. De hecho, como he vuelto a acceder, me ha hecho un refresh. Pero en principio el refresh me lo ha hecho porque me he movido. Si no me hubiese movido, ese registro no me hubiese hecho el refresh. Pues bueno, este vídeo está durando un pelín, así que lo vamos a dejar aquí. Aquí ya vemos cómo podemos seleccionar un artículo e irnos a ese artículo y poder jugar con él. Ya habría las posibilidades, aquí ya se abren, son inmensas y es muy sencillo. En un próximo vídeo vamos a ir avanzando en este formulario.
haciendo unas altas, bajas consultas, modificaciones ya más mayores. Y eso ya lo aplicaremos por ejemplo, a un campo relacionado como las familias, y ya más adelante pues veríamos unos albaranes, unos clientes, incluso con una línea de detalle. Bueno amigos, lo dejo aquí. Espero que el vídeo se haya entendido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.